Los vencedores, capítulo 10. El hijo varón, cuarta parte última. Lo que no logró acallar por completo el enemigo en el hombre fue la conciencia, porque después de la caída ésta seguía funcionando, aunque no con la fuerza propia de ella. Una prueba de que la conciencia aún funcionaba después de la caída es que cuando Adán pecó vio que estaba desnudo, lo cual no había ocurrido antes. Sin embargo, por causa del pecado, en un incrédulo Satanás logra cauterizar la conciencia hasta insensibilizarla y anular completamente su función. El alma humana fue totalmente usurpada y poseída por el enemigo y se convirtió en el alma caída, en el viejo hombre, en el ego y en el yo. Satanás se entronizó en ella y desde entonces gobierna al hombre como él quiere. En la caída, el cuerpo se convirtió en el principal receptor de la muerte y por esa razón todos los hombres tienen que morir, aunque esa muerte se da solo en su cuerpo, porque el espíritu y el alma van al Hades cuando la persona no muere en Cristo, o van al paraíso si la persona muere habiendo creído en el Señor. A pesar de este panorama tan sombrío, con el propósito de redimirnos, de restaurarnos al plan original de Dios, un día Él se hizo carne en Jesús, murió en la cruz y resucitó y ascendió. Y en este proceso entró en nosotros como el Espíritu dador de vida para suplirnos con la vida y la naturaleza de Dios. Al entrar en nosotros nos suministra con su espíritu vivificador y nuestro espíritu humano es reavivado totalmente y sus tres funciones de conciencia, comunión e intuición vuelven a funcionar plenamente. Cuando un creyente hace cualquier cosa que ofende a Dios, inmediatamente su conciencia funciona y le muestra que su acto, pensamiento o palabra ha contristado al espíritu. Como él vive en el creyente y lo cela intensamente, inmediatamente lo convence de arrepentimiento y el creyente va a la presencia del Señor. Él lo ilumina acerca de su error, lo confiesa, se arrepiente, el Señor lo limpia con su sangre, borra su falta y lo reconcilia con Él. Todo ese proceso ahora es posible gracias a que la conciencia del espíritu del creyente ha vuelto a funcionar. De la misma manera, también la comunión del creyente es restablecida. Una persona que ha recibido al Señor en su espíritu puede hablar permanentemente con el Señor. Puede y debe entrar y vivir en su espíritu humano y hablar con Dios para adorarlo, para alabarlo, para hacerle peticiones. Y lo más importante es oírlo, escuchar su voz, conocer su voluntad, escuchar y aceptar sus correcciones, su disciplina y su castigo, conocer sus necesidades, orar conforme a sus deseos y su voluntad y ser uno con Él. Más detalles de este tema puede encontrarlos en el libro La oración en el Espíritu, del mismo editor y publicado en la página www.las-primicias.com. Esta es la función de la comunión del espíritu humano que gracias a la regeneración ha sido completamente restablecida en los creyentes. La tercera función del espíritu humano que ha sido rescatada mediante la regeneración es la intuición. Es el medio por el cual podemos conocer a Dios, sus misterios, su voluntad, sus atributos, sus deseos, sus intenciones, sus hechos, sus gustos y todo lo que concierne a Él, pero que se da solamente por revelación en la parte del espíritu humano que se llama intuición. Esta intuición no se refiere al sexto sentido del que hablan los psicólogos y que consideran más desarrollado en la mujer y por eso hablan jocosamente de
comillas, la intuición femenina. La intuición del espíritu es una facultad que Dios puso en lo más profundo del ser humano para que éste pueda llegar a tener un pleno conocimiento de Dios, y a él se refiere Pablo cuando profirió una de sus oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 16 y 17. En la intuición obtenemos toda la revelación que el Espíritu quiere darnos acerca de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque, subrayado, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, subrayado, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. 1 Corintios 2, versículos 9 al 12. Como afirmamos antes, el alma fue totalmente usurpada, poseída y corrompida por Satanás, y esa era nuestra condición antes de que recibiésemos al Señor. Desde el momento en que una persona lo recibe en su espíritu humano, Él va llenando poco a poco el alma, en la medida que el creyente se dispone a buscarlo, y el alma en sus tres partes, mente, voluntad y emoción, va siendo saturada por el Señor. Y este es el proceso que todos los creyentes tienen que vivir, bien sea en esta era de la gracia, bien sea durante la gran tribulación o en la era del reino de los cielos, pero en este caso llorando y crujiendo los dientes y separado de la presencia del Señor. Para que la santificación del alma sea realidad en esta era, es indispensable la disposición de la persona. Esto nos da pie para discernir a qué se refiere el Espíritu cuando afirma que el Hijo varón ha vencido a Satanás negando su alma hasta la muerte. Satanás anhela ganar el alma del hombre y por ese medio gobernarlo. En el mundo eso es lo que ocurre. Todos los hombres están bajo el gobierno de Satanás, porque él posee el alma de los hombres y los maneja a su antojo. Por eso el Espíritu a través de Juan exclama: sabemos que somos de Dios, subrayado, y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5, versículo 19. Léase bien la declaración del Espíritu: el mundo entero está bajo el maligno. No hay nada en el mundo que no esté bajo el maligno. Hay una versión del español que traduce el verbo está como yace, y quiere decir que está postrado, subyugado. Esto implica que todo y todos están postrados bajo el dominio de Satanás. Los hombres y las mujeres, los gobiernos, las actividades humanas tales como las comunicaciones, la economía, la educación, las religiones, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología, todo se encuentra a merced de Satanás. Por eso el Señor Jesús en su oración antes de su muerte clamó así al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 15, versículos 15 y 16. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no estamos bajo el maligno. Y en ese sentido el Señor Jesús pidió al Padre que nos guarde del maligno. Sin embargo, los creyentes genuinos que no acostumbran a vivir y a andar en el Espíritu, aquellos que son almáticos, carnales, naturales,
que no andan en comunión íntima con el Señor, fácilmente son guiados por Satanás, porque su alma es fuerte y su espíritu débil, y en ellos Satanás tiene la oportunidad de enseñorearlos y gobernarlos. Por eso el Espíritu, a través de Pablo, nos legó una oración que debe convertirse en nuestra experiencia diaria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el subrayado, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, versículos 14 al 16. Aquí está la mayor necesidad de un creyente: ser fortalecido cada día en su espíritu humano, que es el hombre interior, para que de esa manera sea su espíritu quien lo gobierna. Y como el Dios Tres-Uno mora en su espíritu humano, en realidad es Dios quien lo gobierna, y Satanás no tiene nada que ganar en esa persona, sino que es totalmente gobernada y guiada por el Señor. En un creyente cuyo hombre interior, el espíritu humano, es fortalecido permanentemente, el alma queda totalmente sometida al espíritu, y Satanás nunca podrá poseer ni un ápice de esa alma, y así es vencido por medio de negar la vida del alma o el alma hasta la muerte. Volviendo a Apocalipsis 12, veamos qué ocurre después de que Satanás y sus ángeles son arrojados del cielo al perder la batalla contra Miguel y sus ángeles, gracias a que el Hijo varón ha sido tomado para Dios y para su trono. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 12. En el cielo hay éxtasis, júbilo, alegría y gozo, porque la contaminación diabólica ha sido eliminada. De ahora en adelante ni Satanás ni sus ángeles pueden asomarse por allí. Ahora ningún santo puede ser acusado delante de Dios. Ahora hay un hombre corporativo conformado por el Hijo varón y las primicias que están ahí en el cielo, en el trono de Dios, y Satanás ha sido vencido y derrotado por ellos. Ahora el Señor ha cumplido su anhelo de miles de años. Su obra redentora ha sido consumada en buena medida. Ahora el Señor tiene al Hijo varón y a las primicias para exhibirlas ante Satanás y sus ángeles, y ante los billones de ángeles que no se rebelaron con el diablo, ante los 24 ancianos y ante los 4 seres vivientes, y delante de todo el universo. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 6 y 7. Pero en la tierra y en el mar el asunto no es así, sino que hay un lamento, un ay, una exclamación de dolor, tristeza y angustia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás con sus ángeles han sido arrojados a la tierra y está lleno de rabia, de ira, porque sabe que su tiempo de embaucar al mundo entero, de engañar y corromper al hombre, está llegando a su fin. El poco tiempo que le queda son los 3 años y medio de la gran tribulación, y este hecho marca el comienzo de esta. El diablo quiere sacar el máximo provecho del poco tiempo que le queda, y cuando se da cuenta de que fue echado del cielo, que ya no puede volver más por allí, lo primero que hace es hacer guerra contra los hijos de Dios que vivan en esa época en la tierra, que son la mayoría de la iglesia, los que no fueron tomados como las primicias,
es decir, la mayoría de los creyentes que estén vivos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 13. Una vez más queda desvirtuada la interpretación teológica de muchos maestros del cristianismo, quienes afirman que la totalidad de la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Solamente serán arrebatados antes de la gran tribulación el hijo varón y las primicias vivas. Los demás santos que estén vivos tendrán que pasar por casi toda la gran tribulación y ser sometidos a buena parte del juicio que Dios traerá sobre la tierra y sus moradores y los sufrimientos que ese juicio producirá. No obstante, debemos observar que el hecho de que la mayoría de los creyentes vivos tengan que pasar por la gran tribulación es una prueba más del amor y la misericordia del Señor por sus hijos, porque en ese lapso ellos madurarán y la gran mayoría entrará en la manifestación del reino de los cielos. Si tú no aprovechas este tiempo para madurar, tendrás que pasar por la gran tribulación. Si estás vivo en esa época, aún así, el Señor te está dando una segunda gran oportunidad de ser un vencedor. Sin embargo, te aconsejamos que no esperes hasta ese tiempo, sino que madures ahora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y se paró sobre la arena del mar. Apocalipsis 12, versículos 13 al 18, tomado del griego. Al saberse derrotado en su intento de devorar al hijo varón, ya que éste fue arrebatado para Dios y para su trono, el dragón persigue a la mujer, arroja de su boca agua como un río a fin de ahogarla, pero el Señor la transporta al desierto para ser sustentada por 3 años y medio, que es tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. El diablo no ceja en su empeño de perseguir a los hijos de Dios. Inmediatamente les declara la guerra a quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios son los judíos, que permanecen fieles a la ley. El pueblo de Israel como nación se ha declarado un estado laico, lo cual quiere decir que ellos no han adoptado constitucionalmente una creencia determinada, aunque siguen siendo un pueblo amado por Dios, porque de otra manera, con todo el conflicto que han tenido con otras naciones, especialmente con los árabes, hace tiempo hubiesen desaparecido de la tierra, de no haber sido por la misericordia del Señor que los ha sustentado de manera milagrosa. Si tú deseas obtener una buena información de la forma como los israelíes lograron constituirse como nación, en mayo de 1948, te recomendamos leer el libro Oh Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins, editorial Plaza y Janés, 1982. No obstante que los israelíes como nación le han dado la espalda al Señor, sin embargo en el seno de ellos hay una fuerte corriente que lucha por mantener todos los ritos de la ley mosaica, por recuperar el lugar para reconstruir el templo y por ser fieles al Señor. A esto se refiere la palabra cuando dice que la serpiente, el dragón,
el diablo o Satanás, se fue a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Los que tienen el testimonio de Jesús son sin duda los creyentes neotestamentarios que conforman la iglesia y que serán víctimas de la guerra que Satanás desatará contra ellos en la gran tribulación. Como conclusión, debemos afirmar que el galardón mayor que el Señor ha preparado para aquellos de sus hijos que lo honren, lo obedezcan, lo agraden, le permitan crecer en ellos, está en uno de estos dos hechos: o ser las primicias vivas o ser el hijo varón. En cualquiera de los dos se requiere de parte del creyente que redima bien el tiempo que el Señor le ha dado en la tierra, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, versículo 16. Para alcanzar los 4 aspectos de que habla Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a, subrayado, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los hijos de Dios tendrán que cumplir a cabalidad estos 4 requisitos. Unos lo harán antes, y ellos son las primicias y el hijo varón. Otros lo harán durante la gran tribulación, y un gran número tendrá que pasar por las tinieblas exteriores, donde por 1000 años habrá lloro y crujir de dientes, pero no habrá ningún hijo de Dios que no llegue a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ante la claridad de este panorama, en el cual el Señor muestra que tiene 3 tiempos o épocas, para que sus hijos alcancen estas 4 características, cada uno debe decidir cuándo quiere que el Señor trabaje en su ser. Los 3 tiempos son el presente, que denominamos la era de la gracia o la era de la iglesia, y que terminará justo antes de la gran tribulación. El segundo es la época de la gran tribulación, que aunque es un periodo corto de 3 años y medio, no obstante es una época muy dolorosa y difícil, por cuanto el juicio de Dios sobre la tierra será severo, y los creyentes que vivan en ese entonces tendrán que sufrir casi todas las cosas que vendrán. La tercera época es el reino milenario, donde los creyentes que no maduraron en las 2 épocas anteriores serán atados de pies y manos, echados en las tinieblas exteriores, donde madurarán en el período del reino milenario. El Señor está hablando con toda claridad para que cada quien tome la decisión que le parezca. Tú, querido lector, puedes escoger ser trabajado en esta era y madurar hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para ello debes aprender a seguir al Cordero por donde quiera que va, lo cual no es nada distinto a vivir en comunión íntima con el Señor, a vivir y andar por y en el Espíritu, a oír su palabra, su voz, a obedecerlo, a permitirle que por medio de la disciplina, la reprensión y el castigo te transforme, llene tu alma con su naturaleza, y si llegas a ser una persona completamente madura en el Señor, en la cual Él pueda encontrar fruto permanente para disfrutar. Si se lee el contexto de Efesios 4, versículo 13, se encontrará que para lograr el perfeccionamiento de los santos en la iglesia, el Señor constituyó a 4 clases de personas dones: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, lo cual es verdad. La iglesia es comparada con un cuerpo humano en el que hay distintos miembros con diferentes funciones, y cada miembro es capacitado por la vida que hay en él y por el ejercicio continuo para cumplir determinada función. En el cuerpo no hay miembros especiales ni miembros más o menos importantes, sino que unos se complementan con otros y unos a otros se necesitan para que el cuerpo pueda vivir armoniosamente. Cuando un miembro en el cuerpo tiene dificultades,
todo el cuerpo es afectado por ese miembro, por pequeño o grande que sea. Espiritualmente el asunto es similar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo tiene muchos miembros. Y para el Señor y el cuerpo, todos los miembros tienen la misma importancia. Todos, absolutamente todos, tienen una función, porque por todos fluye la misma vida que es la vida divina, y todos los miembros deben ejercer su función. En ese cuerpo hay una cabeza que es el Señor Jesús, y Él mismo es un miembro del cuerpo, pues así lo declara 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. No podemos hablar de Cristo y la Iglesia como de dos entidades separadas, sino que de acuerdo con esta porción de la palabra, la Iglesia, el cuerpo, es Cristo, y Cristo es la Iglesia, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 13. En ese cuerpo no todos tenemos la misma función, sino que cada miembro tiene una función diferente, pero no separada de los demás miembros, sino complementada con las distintas funciones de los diferentes miembros. Todos se necesitan mutuamente. Podemos hablar de un miembro principal del cuerpo, la cabeza, que es el Señor Jesús, pero es uno solo. No hay otros miembros principales. Solamente Él, que es la cabeza, y a esa cabeza deben someterse y sujetarse los demás miembros para obedecerla y seguirla, pero solamente a Él y a nadie más. La más grande manifestación de la degradación de la Iglesia que se da en el cristianismo contemporáneo radica en el hecho de que en cada congregación, movimiento o misión hay una cabeza que no es el Señor y que denominan pastor, reverendo, evangelista, siervo de Dios, apóstol, cura, cardenal, obispo, arzobispo, papa. Y es Él quien dirige la iglesia, la encabeza, la manipula, comillas, la edifica y hace todo por los miembros, impidiendo que estos funcionen como es propio del cuerpo de Cristo. Y por esta razón, esas organizaciones caen en lo que resta del contexto de Efesios 4:13. Esto es nicolaísmo. Más revelación sobre el tema puede encontrarlo el lector en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicado en la misma página. Todo órgano que no funciona está condenado a atrofiarse, y eso ocurre con las personas que están en el cristianismo contemporáneo. Debido a la falta de funcionamiento de los hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, no han crecido en el Señor. Después de mucho tiempo de haber creído, siguen siendo niños. Sufren una terrible enfermedad que se llama, comillas, enanismo espiritual, y son arrastrados de un lado para otro por vientos de enseñanza que utilizan sus líderes para engañarlos. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, por la astucia de los hombres que obran con maestría para un sistema de error. Efesios 4, versículo 14. Los cristianos se han dedicado a seguir a sus líderes y han dejado de lado al Señor porque ellos ignoran lo que dice Efesios 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Léase con discernimiento la frase siguiendo la verdad en amor para poder entender a quién se debe seguir. Para alcanzar los 4 elementos de Efesios 4, versículo 13, es necesario seguir la verdad. Pero la verdad no es la enseñanza de un líder o el punto de vista teológico de un hermano importante dentro del cristianismo,
sino que la verdad es una persona y a Él debemos seguir. Subrayado, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, versículo 5. A la persona del Señor Jesús es a quien se debe seguir en amor, y eso permitirá a los creyentes crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú deseas crecer, sigue solamente al Señor Jesús. No sigas a ningún líder. No se debe seguir a ningún hermano, a ninguna organización, a ningún ministerio particular, ni a ninguna doctrina, sino solamente al Señor, porque es por medio de Él que cada miembro crece de acuerdo con el suministro de todas las riquezas del Señor. Y en la medida en que cada miembro crece, se va causando la edificación de todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, coordinado y coligado mediante cada coyuntura del suministro, conforme a la actividad en la medida de cada miembro, se lleva a cabo el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4, versículo 16, tomado del griego. Si el Señor determina que muramos antes de su venida, es necesario que redimamos bien el tiempo que nos queda, para que el Señor pueda crecer en nosotros hasta alcanzar la madurez antes de que salgamos de este mundo. Si al morir estamos saturados del Señor, como lo estaba Pablo, tendremos la garantía de que resucitaremos como el Hijo varón y seremos arrebatados al trono de Dios para echar a Satanás y a sus ángeles, y seguiremos y regiremos a las naciones con vara de hierro. Es decir, seremos vencedores, y junto con las primicias vivas cantaremos el cántico nuevo que solo nosotros podremos aprender. Nuestro anhelo es despertar el espíritu de los hermanos, de los hijos de Dios, para que se vuelvan al Señor y tengan una genuina comunión con Él y puedan conocerlo y comprender su plan. No pretendemos descalificar a ningún santo, no nos consideramos mejores que ninguno de ellos porque no lo somos. Simplemente somos hijos de Dios, de quienes Él ha tenido mucha misericordia y nos ha revelado lo que está haciendo en este tiempo y quiere que seamos partícipes de su plan y de su bienaventuranza. En este sentido, sencillamente, estamos recibiendo la revelación del Señor y no queremos poner esa luz debajo de un almud, sino en lo más alto para que alumbre a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni subrayado, se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino subrayado sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 y 16. Nuestra oración al Señor es porque todos los lectores de este libro puedan ser despertados en su espíritu, puedan ser edificados en el Señor por el Espíritu y logren alcanzar el galardón de ser vencedores. Pero no dejamos de considerar que es el Señor quien llama, porque Él es el soberano y la cabeza del cuerpo. Es Él quien llama a quienes quiere. Entonces, subrayado, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová. Esdras 1, versículo 5. Aquí concluimos lo que concierne al segundo grupo de vencedores, que es el Hijo varón. Esperamos, querido lector, oyente, que tú hayas logrado adquirir mucha luz y que logres seguir adquiriendo más revelación y más luz, porque insistimos, la revelación no se acaba. La revelación es insondable, así como Dios es insondable.
y que esta revelación que tú logras ayudes a que otros la vean. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.